Bueno, acá tenemos un cálculo de cañería interna, donde tenemos tres artefactos. El calefón con un consumo de 19.000 kilocalorías, la cocina con un consumo de 9.000 kilocalorías y la estufa con un consumo de 3.000 kilocalorías. ¿No es cierto? Tenemos las letras que identifica a cada artefacto y punto de unión, y además los metros lineales. El primer paso que necesitamos determinar, los metros cúbicos de cada que consume cada artefacto y la distancia en metros lineal, ¿no es cierto? El segundo paso, ¿cómo determino los metros cúbicos? Ahí tengo que el calefón tiene un consumo total kilocalorías 19.000. Yo lo tengo que dividir por 9.300, que es el poder calorífico que tiene el gas natural. Ese número va a ser siempre igual, es el poder calorífico del gas natural. Entonces, si las kilocalorías de cada artefacto la divido por el poder calorífico, me va a dar los metros cúbicos. Yo ya tengo los dos datos que necesito para hacer el cálculo de cañería interna. Y el tercer punto es tener la tabla número 3 a mano. La tabla número 3, ¿cómo buscamos? Por las columnas de los metros, vamos a los metros cúbicos que necesitamos, y ahí nos va a dar el diámetro de caño que necesitamos poner. Entonces, vamos al dibujito. Yo siempre tengo que comenzar por el artefacto más alejado, siempre, por la cantidad de metros. Yo tengo que el calefón tiene un consumo de 19.000 kilocalorías. Ya hice el paso y me da, o sea, hice el paso de las calorías por el poder calorífico y me da 2,4 metros cúbicos. Entonces, a su vez, vamos a hacer una planillita para seguir el orden, donde vamos a poner el tramo que vamos a calcular, los metros totales, los metros del tramo que estamos calculando, metros cúbicos y diámetro de cañería que nos va a dar la cuenta. Entonces, yo tengo que el tramo BC, que es el que me va a abastecer directamente al calefón, tiene una medida de 10 metros. Pero tengamos en cuenta que el gas arranca para el cálculo nuestro arranca desde el medidor, o sea que el gas que sale del medidor, tiene que abastecer a todos los artefactos de la cañería a plena carga. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta la distancia total para calcular solamente el tramo del artefacto que voy a utilizar. Entonces, para el tramo BC, que me mide 10 metros, yo voy a tener en cuenta para el cálculo los 30 metros, que es el total desde el medidor hasta el artefacto. Y el consumo según la cuenta que hicimos nos da 2,04 metros cúbicos. Entonces, si vamos a la planilla número 3, nos va a dar que para 30 metros, el diámetro de caño que nos permite pasar como mínimo 2,04 metros cúbicos es del 19. Entonces, yo tengo que el tramo BC va a ser de 19 o 3/4. Vamos a calcular la cocina para que se termine de entender. El tramo AC mide 5 metros. Entonces, yo pongo en mi planilla que el tramo AC mide 5 metros. Pero para el cálculo de la cocina tengo que tomar desde el medidor, o sea que 25 metros lineales. Vamos a la planilla y con 25 metros lineales tengo que buscar, por ahí no está el 25, tengo que saltar al 26, al que sigue en la tabla. Entonces tenemos que para 25 metros lineales, el diámetro de caño que me deja pasar 0,97 metros cúbicos, la tabla me dice que es el de 13, con 0,99. Yo en este caso paso el de 3/4 porque estamos muy jugados, muy cerca. Así que ponemos directamente 3/4. Entonces yo tengo que el tramo, según mi planilla, que el tramo BC, que mide 10 metros, utilizo para el cálculo 30 metros lineales, con un consumo de 2,04, va a ser abastecido por un caño de 19. ¿Está? Y tengo para el tramo AC, que es la cocina,
la medida del tramo son 5 metros, los metros total son 25 metros para el cálculo, con un consumo de 0,97 voy a poner también un caño de 19. Esto es lo que les explicaba. Entonces el tramo BC con un caño de 19 y el tramo AC con un caño de 19. Ahora vamos a calcular el tramo CE. ¿Cuál es la particularidad del tramo CE? Que me tiene que abastecer tanto la cocina como el calefón. ¿Se entiende? La medida del tramo son 10 metros, pero yo para calcularlo voy a usar el trayecto más largo, el artefacto más alejado, o sea que vuelvo a los 30 metros. Entonces, para calcular el tramo C que mide 30 metros, para calcular, perdón, el tramo C que me mide 10 metros, voy a utilizar el artefacto más alejado, que son 30 metros. Y la otra particularidad, que ya lo hemos hablado, es que tengo que sumar el consumo de los dos artefactos que me va a abastecer. ¿Por qué? Porque el gas que pasa por CE tiene que abastecer a la cocina y al calefón. Esos son 3,01 metros cúbicos. Voy a la planilla, me fijo que en 30 metros, ¿qué diámetro de caño me permita pasar 3,01 metros cúbicos? Como mínimo es el caño de 25, de 1 pulgada. Perfecto. Entonces, en este caso tengo que el tramo CE va a ser de 1 pulgada. Me tiene que abastecer tanto la cocina como el calefón. En el punto O yo tengo una estufa. En el punto E tenemos una estufa. Entonces, el paso siguiente a calcular va a ser el tramo ED. El tramo ED me tiene que abastecer a la estufa, a la cocina y al calefón. Entonces, si vamos a la planilla, yo pongo tramo ED. La medida del tramo son 10 metros, pero la medida que utilizo para el cálculo son los 30 metros. Es el artefacto más alejado. ¿Y por qué? Y porque el gas que pasa por el tramo ED me tiene que abastecer a todos los artefactos, o sea, tiene que llegar hasta el final. Y como me tiene que abastecer todos los artefactos, yo tengo que sumar también la estufa, o sea, me va a quedar 3,34 metros cúbicos. ¿No es cierto? Entonces, el tramo ED, el gas, para que se entienda, el gas que pasa por el tramo ED me va a abastecer tanto la estufa, tanto la cocina como el calefón. Por eso tengo que tomar el trayecto más alejado. La planilla también me dice que es de 25, o sea que, si vamos a resumir, el tramo AC es de 19, que me va a abastecer la cocina. El tramo BC es de 19. El tramo CE es de 1 pulgada y el tramo SD va a ser de 1 pulgada. Después vamos a ver la pérdida de carga. Este es el primer paso para calcular este ejercicio. Y así se hacen todos. Se comienza del trayecto del artefacto más alejado hacia adelante. Se van agregando los artefactos a medida que avanzamos. O sea, del artefacto más alejado hacia el medidor, ¿no es cierto?